Continuando con su programa Trazando Ruta, tenemos a Iván Rodríguez, economista, un hombre connotado en lo que tiene que ver con la lucha revolucionaria de los momentos de la línea roja del 14 de junio. Luego formó parte de los partidos tradicionales, específicamente el Partido Revolucionario Dominicano, de la cual se desligó, y actualmente está dedicado en cuerpo y alma a su profesión de economista. Iván, sin lugar a dudas, darte las gracias por estar con nosotros y decirte que hay que hablar del anteproyecto de reforma fiscal que el presidente Luis Abinader someterá en los próximos días, del cual se ha venido haciendo un sinnúmero de conjeturas sobre la factibilidad y los perjuicios que va a tener en las clases fundamentalmente, como todas, a la clase media y a la clase pobre. ¿Cómo tú evalúas realmente, y si tú crees, sabemos que es una necesidad, porque la situación del país, por un sinnúmero de la deuda interna, el costo, un sinnúmero de situaciones, el déficit fiscal, el déficit para hacer obras presupuestarias, ¿cómo tú evalúas? ¿Qué tú consideras la reforma fiscal? ¿Cuáles van a ser las situaciones peores y bondadosas de dicha reforma? Bueno, muy buenas noches y un placer, Colin, de estar contigo y con el joven Alexander Félix. Me siento siempre como en mi casa cuando estoy haciendo programa contigo, porque a este señor y a mí nos unen más de 60 años de amistad. Desde que éramos niños, jugamos baloncesto, interclubes. Toda una vida. El Colin de San Antón y yo de Villa Francisca. Ustedes han tratado en su brillante comentario anterior a este segmento el tema de la reforma fiscal. Lo primero que yo debo decirle es lo siguiente. Yo no tengo ninguna vinculación con la administración tributaria, salvo la de cumplir con mis obligaciones mes tras mes. En consecuencia, yo no tengo idea ni tengo conocimiento de cuál es el proyecto o la intención o el borrador o los planteamientos que están siendo tomados como lineamientos para la elaboración del proyecto de ley de reforma tributaria. No tengo en absoluto ni idea de por dónde viene la reforma tributaria. Como economista especializado en temas de hacienda pública, ya debo tener casi 50 años estudiando esta rama de la economía. De hecho, durante 20 años fui profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, es decir, desde el año 1977 hasta el año 1995-96, de la materia Finanza Pública y Política Fiscal y fundamentalmente Teoría de Impuestos. Y en el ejercicio de mi carrera he dedicado mucho tiempo a estos temas. Como político, como tú bien lo dijiste, como político en el año 1990, el entonces líder del PRD, José Francisco Peña Gómez, me responsabilizó del área fiscal y tributaria del Departamento Nacional de Asuntos Técnicos, y en ese sentido, conjuntamente con otros compañeros economistas tributarios del partido de la época, como Víctor Rodríguez, para poner un caso, trabajamos la parte del programa de gobierno del 1990 dedicado a los temas tributarios. Igualmente me tocó dirigir el equipo fiscal para la elección del 1994, para las elecciones del 1996 y para las elecciones del año 2000, el entonces candidato y luego posterior presidente Hipólito Mejía también me responsabilizó de la parte fiscal y tributaria de su programa de gobierno. Y después como profesional, como tú has dicho, me he dedicado a esos temas. La República Dominicana tiene un rezago de varias décadas en el tema tributario. Y han venido gobiernos, han pasado gobiernos y han sido
irresponsable en asumir el reto de colocar al país en la senda de la sostenibilidad fiscal en el largo plazo. Por el lado de la recaudación, ya la República Dominicana lleva unos 50 años con una presión tributaria, que es lo que mide la capacidad recaudatoria de un Estado, entre un 12 y un 15%. Cuando el promedio en América Latina y el Caribe, excluyendo el Caribe de no español, la presión tributaria anda por un 22-23%. Si tú incluyes el Caribe de habla inglesa, la presión promedio sube a más de un 25%. Mientras que nosotros tenemos una carga fiscal, es decir, la medición del peso de los impuestos sobre la economía, por debajo de un 15%. ¿Qué es lo que hace que la reforma fiscal permanentemente sea una necesidad? Bueno, que el hecho de tener incapacidad desde el punto de vista de eficiencia recaudatoria es lo que ha venido determinando que la deuda pública, tanto en valores absolutos como en valores relativos, es decir, relacionándola con el Producto Interno Bruto, relacionándola con las exportaciones, relacionándola con la cantidad de ingresos fiscales, haya venido creciendo de manera significativa en los últimos 20, 25 años. La razón es la siguiente. El Estado de un país o el sector público de un país tiene diferentes mecanismos para obtener los ingresos que necesita para financiar el gasto público, que es esencialmente un gasto que garantiza seguridad, administración de justicia, respeto de la propiedad privada, mantenimiento del sistema de seguridad de defensa de la soberanía nacional, de educación y de salud a través de hospitales y de escuelas para los sectores pobres, infraestructura que son fundamentales para el desarrollo de la iniciativa privada, como autopistas, carreteras, puentes, hidroeléctricas, presas, puertos, sueldo de toda la defensa pública, Policía Nacional, Ejército Nacional, Armada, etc. Todo eso es lo que hace que el Estado de Derecho garantice en la República Dominicana, a diferencia de otros países de la región, la relativa seguridad, tranquilidad y paz y estabilidad, tanto política como económica, de que disfrutamos. Sí, pero también hay que decir, Iván, que este gobierno, cuando asumió en el 20, debió de haberle hecho una reforma fiscal. Cuando se propusieron, que incluso estaba en debate, se produjo el caso de Colombia, la crisis política de Colombia después de una reforma tributaria, y entonces el gobierno dominicano ahí echó para atrás y frenó la reforma tributaria y decidió trabajar con préstamos internacionales. Mira, para concluir la intervención mía, y entro inmediatamente ahí en lazo. Entonces tú tienes que el Estado, para poder satisfacer sus erogaciones, es decir, para cumplir con su responsabilidad como Estado, tiene tres mecanismos: impuestos, préstamos externos e internos y venta de patrimonio. El gobierno, ya hemos dicho que desde el punto de vista tributario no tiene la capacidad para poder ser suficiente, por lo cual tiene que acudir a emitir deuda pública, tanto externa como interna. Y por el lado del patrimonio, la venta de activos y la venta de bienes que realiza el Estado, lo que generan son centavos. Oye, tú eres muy injusto, querido amigo, al plantearte que el momento de hacer la reforma tributaria fue el año 2020.
el año 2020 marca un hito en la humanidad, en la historia de la humanidad. Hubo una pandemia en el año 1918 y esa pandemia pasaron 102 años para que se volviera a repetir. La grandeza del gobierno del presidente Luis Abinader es haber tomado las riendas del país en medio de una situación que el mundo no había vivido en 102 años. Y haber sacado al país de esa situación de encerramiento total y llevarlo a los niveles en que en el año 2021, es decir, un año después de él haber tomado el poder, llevó la economía a un crecimiento de un 12.5%. En el año 2020, la economía se desplomó en el mundo entero. Solamente en la República Dominicana, que hasta el 2019 había crecido a un ritmo de 6% en términos reales anual, se desplomó un 7.3% la economía. Entonces, una economía cerrada, totalmente cerrada, con la fuente más importante de generación de divisas del país, como el turismo, como la otra segunda fuente más importante, como la remesa, y la otra fuente, exportaciones e inversión extranjera directa, totalmente paralizada a nivel mundial. ¿Cómo tú puedes tener la valentía de decir que era el momento de hacer la reforma? No, en el 20 no, pero pudo haberla hecho en el 21, en el 22, y ya ahí el factor electoral primó por encima del económico, fundamentalmente. Mira, si vamos al timing. Porque esta línea de préstamos internacionales que se ha hecho, eso ha lacerado duramente las estructuras económicas. Mira, el problema es, vuelvo y te digo, la debilidad que manifiesta el Estado dominicano, no el gobierno del presidente Luis Abinader. Yo te dije que por más de 50 años, claro, nosotros llevamos una carga tributaria que está, después de Guatemala, nosotros tenemos la carga tributaria más baja. Solamente Guatemala nos gana a nosotros en incapacidad fiscal. El momento óptimo de los últimos 10 años, yo te diría que fue el año 2016. Y el presidente de entonces no quiso. Hizo lo mismo. No quiso, y fue el momento. Planteó su asunto electoral personal por encima del. Pero fíjate una cosa: en el 2016, el presidente de turno, Danilo Medina, tenía mayoría absoluta congresional. Sí, sí, así es. Y la economía venía creciendo a un ritmo promedio de más de 7% en términos reales. No había pandemia, no había guerra escalada en determinadas áreas de la geopolítica mundial, caso Rusia, caso Ucrania, no estaba el tema del Medio Oriente o del Centro Oriental. Es decir, era una situación idónea, pero además era el momento en que se cumplía el primer ciclo de la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, de que para ese año ya la presión fiscal debía estar por encima del 17%. Sí, de acuerdo a los acuerdos que el país había hecho con los organismos internacionales. No, de acuerdo a los organismos no. Y la Estrategia Nacional de Desarrollo también. En base a la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, pero yo te pongo lo de los organismos primero porque esa Estrategia Nacional de Desarrollo se hace en función de los requerimientos que hacen los organismos internacionales. No, oye bien. Los países tienen una agenda que no es un problema de los organismos financieros internacionales. Es un sofisma. La agenda mundial la establecen los gobiernos del mundo. Sí, pero por ejemplo, en estos países dominan más las orientaciones de los organismos en el caso de la multilaterales. El caso de la Estrategia Nacional de Desarrollo viene a raíz de los llamados objetivos del milenio. Pero los objetivos del milenio fueron unos objetivos suscritos. ¿Tú sabes por cuántos países? Por 193 países. 193 países suscribieron los objetivos del milenio.
esos objetivos del milenio, que fueron punto de partida para la elaboración de la Estrategia Nacional de Desarrollo, en América Latina nosotros fuimos de los países exitosos en que nos dimos ese plan de nación a largo plazo hasta el 2030. Después, que estamos muy rezagados en eso también. No estábamos rezagados. Nosotros íbamos... Pero la presión tributaria debería estar a este momento en este país en por lo menos bueno, un 21%. Pero de eso que yo quiero hablarte, la razón por qué no está en un coeficiente sostenible. Por eso que quiero decir. Vamos a una breve pausa comercial y retornamos para que sigamos con esa exposición que está haciendo Iván Rodríguez, economista. Continuando esta importantísima entrevista, yo dije aquí que yo estoy aquí como un estudiante. Yo lo que estoy aprendiendo, porque a mí me interesa sobremanera que ustedes, amigos televidentes, sepan los beneficios y en qué puede a ustedes afectarle la reforma fiscal, que es un hecho. En ese orden, Iván. Luego de esto hacer un marco interesante, introductorio, sobre una historia y cómo, de qué viene la necesidad de que haya una reforma fiscal, ¿cuáles son los aspectos que tú entiendes que más vas a grabar? Y si tú estás de acuerdo con la exposición de un reclamo de que esta reforma a los grandes empresarios, que necesita el gobierno 200, que tiene una facilidad de 250 millones a esos grandes empresarios, si tú entiendes que ese puede ser uno de los capítulos que el gobierno puede realmente grabar para que afecte menos a la clase media y al pobre. Vuelvo y repito, un gobierno con un déficit estructural quiere decir cuando ya el déficit es parte medular del sistema de una sociedad. O sea, tenemos alrededor de 14 años con déficit en las cuentas públicas. Entonces eso es lo que hace que el déficit sea estructural. Un país con un déficit estructural del sector público consolidado de alrededor de un 5% y del sector público no consolidado de alrededor de un 3.1, 3.2 promedio. Estamos hablando de que un punto hoy son 74 mil millones. Si tú dices que el déficit del gobierno central para dejar el sector financiero público fuera, tú estás hablando de alrededor de 230 mil millones. Eso sería lo que el gobierno necesitaría, 230 mil millones, para no tener excedente en sus cuentas públicas. Porque yo vuelvo y te digo, la reforma tributaria surge cuando los recursos públicos que genera el sector público a través de préstamos y a través de recaudación no son suficientes para financiar la totalidad de sus gastos. Entonces, ¿cuál es el tema más sensible de la economía dominicana? Que los niveles de inversión pública por más de 20 años en la República Dominicana están rezagados en más de 3 puntos por ciento del Producto Interno Bruto. Lo que recomienda la CEPAL para los países de América Latina y el Caribe es tener un gasto en inversiones públicas de alrededor del 6% del PIB. El más alto que hemos tenido nosotros en los últimos 20 años es de 3%. 2.8 hasta el 2020 y por toda la situación de la economía mundial y por las mismas situaciones que ha tenido que pasar un gobierno del presidente Luis Abinader, hoy ese porcentaje de inversión pública se ha reducido a menos de 2.3. Entonces el país tiene una deuda grande con infraestructura. Tenemos ese tema del entaponamiento urbano, que eso hay que resolverlo fundamentalmente buscando modos de transporte más eficientes y más efectivos y más masivos. Tú tienes el problema de la delincuencia, eso tú tienes que atacarlo vía reducción de informalidad de la economía para traer sectores que hoy tienen demasiado tiempo para poder
entrar en actividades delictivas. Tú tienes problemas serios con los salarios de quienes están responsabilizados de garantizar esa seguridad, que son los organismos policiales y militares. Tú tienes el problema de la salud, y dentro del problema de salud el problema de las pensiones a personas pobres del quintil 1, con más de 65 años, con hijos discapacitados, una población envejeciente que no tiene la más mínima posibilidad de accesar a ningún tipo de trabajo, ni informal ni formal. El gobierno tiene compromiso con ese segmento enorme de la población. El gobierno tiene necesidades de fortalecer su capacidad institucional, y fundamentalmente está el problema de que el gobierno no puede seguir cogiendo prestado, porque ya nosotros hemos llegado a un nivel de endeudamiento que nos está haciendo insostenible desde el punto de vista del cumplimiento de nuestras obligaciones. Entonces es la necesidad de contar con más recursos que el gobierno, que llevan al gobierno a poner el tema de la reforma. Ustedes han hablado del tema de los subsidios, y Colin ha dicho en reiteradas ocasiones 240 millones. El presupuesto del 2004 mantiene subsidio al sector empresarial y al ITEVI del 24, ¿verdad? Del año 2024 por 341 mil millones de pesos. Wow. Olvídate de los 250 millones. Wow. Los subsidios que da el gobierno, o que los ingresos que deja de recibir el gobierno para proteger a determinados sectores, incluyendo el ITEVI, suman 341 mil millones de pesos. Solamente el ITEVI, que se deja de cobrar porque está exento por la misma ley del Código Tributario, asciende a la suma de 181 mil millones de pesos. ¿Qué debería buscar una reforma tributaria? Que sumado a la evasión es mucho. Sin tocar el tema de la evasión. Si tú tocas el tema de la evasión del impuesto sobre la renta, estimado por las propias autoridades fiscales, es de un 60%. Esos son alrededor de unos 250 mil millones de pesos que se dejan de percibir por evasión. Y tú tienes el tema de la evasión del ITEVI, que las autoridades han estimado en un 43%, esos son unos 200 mil millones. Si nosotros no tuviéramos evasión, pero eso es utopía, eso es la economía de Robinson Crusoe. Sí. En América Latina la evasión promedio anda por el 4% del PIB, nosotros andamos por alrededor del 5 o 6% del PIB. Bajar la evasión de un 5 a un 3%, eso nos estaría dando a nosotros lo que necesitamos para no hacer reforma tributaria. Pero tú no puedes bajar la evasión con un decreto, porque esa evasión también es un tema estructural. Tú tienes que comenzar con un proceso gradual de ir atrayendo un sector enorme de la economía que está fuera de la formalidad. Entonces ese sector de informalidad que tenemos nosotros, cerca de un 58% de la economía, produce en términos informal, ni tributa a la seguridad social, ni tributa al fisco. Entonces, los gobiernos han implementado muchos programas de reducción de la informalidad, poniéndoles más facilidades para que cumplan con sus obligaciones tributarias, y no han sido eficientes. Entonces hay que buscar, yo si fuese gobierno estuviese buscando mecanismos efectivos de que atraigan parte sustantiva de ese sector informal hacia el pago de los tributos, y eso te bajaría significativamente el tema de la evasión. Y lo mismo sucede con el tema del ITEVI. Con el tema del ITEVI es que la cantidad de bienes que están exentos permiten que los sectores de altos ingresos tengan acceso a exenciones que no debieran tener, porque la concepción con que se hizo el ITEVI desde el punto de vista de proteger a los sectores más pobres de la población fue de que los bienes y servicios de mayor consumo de los sectores pobres fueran los que tuviesen la exoneración. Pero ¿qué sucede? Que el ITEVI se estableció por nomenclatura arancelaria, y en esa nomenclatura arancelaria, si tú pones el tema de los aceites, tú tienes que el aceite de olivo extra virgen
no paga al igual que el aceite de maní. El aceite que consume el pobre tiene el mismo, el mismo beneficio. Yo vi los otros días, yo compré un arroz, una funda de arroz de 10 libras, y yo vi que me grabaron el ITEVI por el tipo de arroz que es. Bueno, el arroz es uno de los productos que hay que sacarlo que hay que dejarlo bajo la protección. Yo digo que hay 7 o 8 productos. Pero me lo cobraron. Carne. Hay un tipo de arroz que lo paga. Y eso está bien. Sí, claro. Porque un arroz premium, Ujú. un arroz fino, Sí. un arroz integral, Ujú. no es un arroz que consume Sí. Entonces, tenemos que buscar los 7 o 8 productos: carne de cerdo, carne de res, carne de pollo, espagueti. Ahora, ¿cómo cobrarlo, por ejemplo, en los mercados? Por ejemplo, si tú compras una libra de carne de cerdo en un supermercado, te sale el ITEVIS. Pero si tú lo cobras en un mercado, ahora, ¿cómo cobrar? Y en eso tú tienes razón, en la parte informal. ¿Cómo cobrar el ITEVIS en los sectores informales? Es que no hay forma de que tú le cobres impuesto a la informalidad. El ITEVI sí se cobra, porque el ITEVI es un impuesto que va al consumo y en fin de cuentas, en el precio final, ya sea en un colmado, en un supermercado o en una bodega o en un almacén, el ITEVI está en el precio que tú estás pagando cuando tú estás comprando. Cuando yo estuve en Hacienda, había un debate en ese entonces del asunto de los impuestos a los casinos, que había una evasión muy alta. Y una de las soluciones, y fue la solución que se planteó, era ponerle un gravamen fijo en función de la evolución financiera de ese casino. Y no pues, se pudiera, por ejemplo, extrapolar este caso al sector informal. Esos son segmentos. Por ejemplo, a los colmados, por ejemplo. Mira, ese es un problema. Ese es un problema. Yo no quiero volver al tema de la patente, porque eso incluso funcionaba en la era que nosotros éramos Sí, muchachos. la patente. La Sí, yo me patente. acuerdo. Porque también eso tiene su demole. Porque también el dominicano tiene mucha creatividad para usar la patente tuya en el negocio tuyo y yo usar el tuyo en el negocio mío. Uh-huh. Yo creo que algo que puede ayudar al gobierno dominicano en esta época de la inteligencia artificial es introducir dentro del código tributario la figura del algoritmo y la figura de la inteligencia artificial, como lo están haciendo ya alrededor de 57 países del mundo. Y eso está permitiendo, haciendo Big Data y Machine Learning con los contribuyentes y con la compra de quienes consumen, identificación de evasores sistemáticos, pero está también identificando segmentos grandes de la economía informal que pueden, a través de esa Big Data, que pueden ser llamados por la administración tributaria. Y algo importante que yo estoy planteando, y lo repito en este programa, es que una de las grandes falencias que tiene nuestro sistema tributario es que tiene un número muy limitado de registros de contribuyentes por la gran informalidad que hay. Entonces tú puedes aumentar significativamente el registro de contribuyentes a través de la Big Data. Iván. Y eso es algo que tiene que traer la reforma tributaria, porque el tema Iván. aquí, para concluir, no es aumentar tasas. Nosotros tenemos las tasas más altas de la región. Iván, quiero hacerte una pregunta que no puedo irme porque voy a tener que traerte el próximo sábado, el próximo domingo. Políticamente, tú sabes que esa reforma tiene una oposición de los partidos de la oposición, que como me dice Juan, su función es hacer oposición. Vimos el caso de Colombia. Vimos un PLD, aunque está en la situación que está, llamando que no va a aprobar reforma ni la reforma constitucional. Vemos un Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo llamando al pueblo. Políticamente, ¿puede realmente eso afectar la tranquilidad, la estabilidad que tiene la República Dominicana? Porque en todos los países la reforma trae problemas y trae consecuencias. Bueno, hablemos del término político. La tradición de la República Dominicana en la realización de reforma tributaria dice todo lo contrario. En el año 1992 se aprobó el Código Tributario, que el desorden fiscal que había en la finanza pública era algo impensable.
Y se hizo esa reforma tributaria y no sucedió nada. Después vino y se hizo, incluso Balaguer en ese año, en esa época, hizo por decreto, Sí, así fue. la reducción de los aranceles, Sí. la llamada reforma arancelaria que puso la industria nativa Sí. al grito. Vino la reforma tributaria del 2004, que la hizo el PLD con la llegada de Leonel, y no sucedió nada. Se hicieron en el 2005, 2007, 2009, 2011 y 2012 y no hubo nada. Estamos en el momento indicado para que el presidente Luis Abinader someta ya, yo diría que incluso antes del 16 de agosto, someta la agenda de las reformas que tiene pendiente hacer, eso es así. y que en el tramo de aquí al 16 de agosto los legisladores vayan discutiéndola, y si no se aprueba en el tramo de aquí al 16 de agosto, entonces que el presidente use su mayoría absoluta que tiene y la apruebe en la nueva legislatura que se inicia el 16 de agosto. Gracias, Iván. Pero hay que Están hacerla. haciendo señas de que ya el tiempo lamentablemente se nos haya terminado en un programa tan interesante, tan instructivo, con un tema tan importante como hoy en día está en la palestra nacional. Las 12 reformas que tiene el presidente y que su vocero dijo que todas van a ser aprobadas. Amigos, gracias por estar con nosotros en un programa más Trazando Rutas.